Gracias por acompañarnos a un programa más de Encaminados Ya que, y en esta ocasión tenemos la oportunidad de platicar con nuestro gran amigo, compañero de muchísimos años, el periodista Julián Sánchez Esteban. Muchísimas gracias Carlos, por muchísimas platicar gracias por la aquí. invitación. Como Gracias. siempre es, Oye, qué buena coyuntura, gracias por invitarme de nuevo, particularmente en esta coyuntura de visitas presidenciales, de visitas sorpresas a los sistemas de salud, de momentos en que se anuncian, por supuestos, beneficios que habrá que ver qué tanto son, porque ya cuando uno los desgrana parece que no son tan importantes si no se acompañan de otras circunstancias. Entonces, de verdad, gracias por la oportunidad de platicar. Porque, bueno, pues particularmente en estas charlas entre tú y yo, y así lo he sentido, que fluyen bastante bien, y el asunto no es que encaminados ya que, el asunto es frenarse, hermano, de repente, ¿no? bien, pues se concluyó el tramo del Tren Maya, que para muchos era algo que estaba en duda por tantas adversidades que tuvo. Ahora, ¿qué sigue después de que se concluya el Tren Maya? ¿Cómo va a sobrevivir el Tren Maya? ¿Quién va a mantener el Tren Maya? ¿Quiénes va a pagar la operación? Si hoy en día de los 3 millones de pasajeros que estaban programados para el 2024 del tramo Mérida a Cancún solamente hubo el 20%, o sea, 600 pasajeros. El gasto de operación del Tren Maya ya con los 1.540 kilómetros concluidos, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto va a representar? Tomando en cuenta que nos dejaron un país como todos los sexenios, endeudado, con una deuda de 17 billones de pesos, que va muchísimo más al alza solo en intereses. ¿Cómo vas a sacar tú del nuevo impuesto? Pues, disculpa que me vaya tan lejos al impuesto de cruceros que era para infraestructura la primera vez que nos lo dieron a conocer con los $5. Ahora resulta que el 70% de ese impuesto de $42 va a ser para los militares, para que tengan el mantenimiento de las vías férreas. Sí, sí, y aquí está lo interesante, por eso digo que ya encaminados, lo difícil es frenarse y acotar, porque nos daría para muchos programas. Está bien lo que planteas de el impuesto a cruceristas, el DNR, porque desde la administración de Andrés Manuel López Obrador se determinó que sea la Sedena quien administre ese impuesto y lo determinaron para el ejercicio 2024, es decir, desde el 2023. Pero mira, por partes, ayer domingo estuvo la presidenta Claudia Sheinbaum, como bien dices, inaugurando los tramos 6 y 7 del Tren Maya. En general ya se había inaugurado el 2023. Y sobre los costos, que es ahí donde ya viene lo interesante. A ver, originalmente el Tren Maya habían dicho que iba a costar 150,000 millones de pesos. En los números finales dicen que alcanzó los 500,000 millones de pesos. Y más aún, para el 2025, es decir, ayer lo inauguraron, ojo Carlos Auditorio, ayer lo inauguraron en todos sus tramos, pero para el 2025 todavía le asignaron 40,000 millones más. Por eso es importante lo que acabas de decir. A ver, sí, lo van a mantener, lo van a vigilar, le van a dar operación administrativa como tal. Pero, pues si nos va a costar 40,000 millones de pesos, solo eso, y lo que acabas de decir, con respecto al aforo de gente que ya lo está utilizando, no va a dar no sé cuándo, hasta el 2030, solo para que ya no nos cueste, pues estamos hablando de una obra deficitaria. Y entonces está grave el asunto, ¿no? Digo, más allá de la parafernalia de la inauguración, de que qué bueno que hay un tren, de que no hay un país en el mundo que haya construido un tren tan largo como dijo ayer la presidenta, pues sí, pero lo que nos va a costar, ¿no? El problema es el siguiente. Vienen varias alzas de impuestos y cada día, quieran o no, hemos tenido pues, pues la canasta básica cada día está inalcanzable, aunque el salario mínimo haya subido el doble o un poco más del doble. ¿Con qué vamos a subsistir lo que dijo la presidenta ayer? Porque ella ya está conectando el Tren Maya con el transísmico
Y del transísmico está conectando de que casi vamos a llegar a Estados Unidos. Ah, claro, el de A la Nuevo frontera. Laredo Ajá. y en Sonora también, ¿no? Esas Y, dos líneas y que le mencionas. juntas dos bocas que no refinó a todo, tuve un solo barril. Y le juntas todos los gastos que tenemos en deuda, en intereses. Y los nuevos programas asistenciales, el programa para la mujer, las becas para los hijos, que se suman a los que ya estaban, ¿eh? Mira, tuve oportunidad de entrevistar a Ricardo Monreal cuando era candidato. Y Ricardo Monreal decía que un país ideal es el 10% de pobres, 80% de clase media y 10% de ricos. Uf. O sea, ¿por qué? Porque ese 80% te iba a sostener al país. Claro. Iba a jalar a los de abajo y iba a tener la esperanza de llegar a la cima. Pero hoy en día están acabando con esa clase media que es la que sostiene al país. Y nos estamos convirtiendo en solo un país que vive de las ayudas sociales, del presupuesto ese. Claro, y además no olvidemos que México tiene más de 52 millones de pobres, es decir, casi la mitad de su población, hablando de ese 80% ideal, bueno, pues en México tenemos casi la mitad de la población con algún grado de pobreza, es decir, estamos lejísimos de eso. Y si antes los políticos solamente, pues, agarraban el presupuesto, o era su mayor fuente de ingreso el presupuesto, ahora los políticos se han convertido ya descaradamente, porque antes lo hacía. Siempre ha habido mal de mucho consuelo de tontos. Sí, ¿no? con Nos fue peor antes, ¿no? Pero hoy en día, desgraciadamente, los mismos políticos son los dueños de las constructoras, claro. Son a quienes se asignan los domos, a quienes les asignan los grandes anuncios, el Tren Maya, Dos Bocas, y todos los negocios y todo el presupuesto se ejerce siempre para el lado de las familias, de los políticos, de empresas, de los políticos. Claro. ¿Dónde quedan los verdaderos empresarios? No, bueno, los empresarios que siempre han estado ligados al gobierno son los grandototes y esos no se van. Pero no hay cabida para los pequeños. No claro. tienes cabida de llegar a ser un empresario sí, así. Totalmente. Entonces, eso complica las cosas, quieras o no, porque no va a llegar un momento en que cuando dicen que los grandes imperios se destruyen desde adentro, la implosión, como ya está pasando en Morena. Sí, bueno, ahí ve el encontronazo que ya trae. Dos hombres más poderosos del país, políticamente hablando, uno es Ricardo Monreal y el otro es Adán Augusto. Uno en la Cámara de Diputados y esos dos se están rompiendo toda. Sí, y además, por lo que acabas de decir, por los negocitos y por los negocitos familiares, todavía hoy lunes se publica por ahí que una de las empresas de las que acusó Adán Augusto López desde el Senado que tenían esos contratos, una de las dos que señaló, la de mantenimiento de los elevadores del Senado, pues pertenece al yerno de Ricardo Monreal. Digo, se la puso de pechito, 90 millones de pesos anuales solo en ese contrato. Digo, a propósito de lo que estás diciendo, ¿no? Ya son empresarios. Aquí es una batalla y una competencia a ver quién apesta más, porque por el lado de Adán Augusto, pues el cuñado fue gobernador de Chiapas y lo acaban de premiar con el consulado de Miami, sí. Más los negocios que ha tenido la hermana de Adán Augusto, que fue la encargada del SAT. Sí, por supuesto. Pero es que al final de cuentas es esa misma vieja clase política que no termina por irse, que nada más renueva el discurso. Y lo malo de este país, lo he estado diciendo en algunos otros espacios a los que me han invitado en la semana anterior, pues lo malo de este país es el promedio del electorado que le sigue creyendo o sigue resignado a recibir la beca y que sigan robando y diciendo, pero es que antes robaban más. O dirán, por lo menos ahora me reparten un poquito. Y entonces, de ahí no vamos a salir. Bueno, ayer que estábamos en el evento, que coincidimos en el evento, pues cada municipio tenía que llevar 300 personas por municipio, son 3.300 por 11 municipios. Vimos los camiones, vimos las combis, vimos el acarreo de gente. Y aparte la orden de todos los empleados del gobierno de estar presentes para que se vea que son... O sea, había fácil, que muchos se fueron, por cierto, también hay que decirlo. Más de 5,000 gentes, 100% de la 4T, de una u otra manera. Y si tú te das cuenta a la hora del discurso,
ya no fueron los grandes gritos, No. ya no fueron los aplausos así que te contagiaban y que te daban ganas a ti de aplaudir como Sí, como para que se reportero. oiga ruido, ¿no? Sí, o sea, no se escuchó No. que los discursos de ayer, ningún discurso de ayer, encendiera el ánimo, la esperanza, la ilusión de la gente. Sí, por supuesto. Hay un error, fíjate, bueno, pero a lo mejor es muy al lado de lo central, pero no quiero dejar pasar, porque además hasta tuvimos una confusión tú y yo al inicio cuando, con este reciclamiento de coro, antes decían es un honor estar con Obrador, ahora le cambiaron, pero con la misma tonada diciendo es un honor estar con Claudia hoy, pero cuando uno lo escucha y sabe evidentemente de dónde proviene, pues no dejas de tener la referencia mental de que no se refieren propiamente a Claudia, ¿no? Es decir, ya lo acomodaron para Claudia, pero siguen siendo las huestes del que ya se fue. Es la misma música con otra letra. Efectivamente. ¿No? Y ojo, porque eso termina pesando tarde o temprano, ¿eh? Bueno, el hecho de que una presidenta se sienta, bueno, todos son artistas hoy en esta nueva transformación, eso qué quiere decir la transformación, convertirte en actor y en artista, a la hora del discurso, a la hora de todo, ¿no? Tomando en cuenta siempre que la corrupción no tiene sexo. No, por supuesto Bueno, que no. cuando la presidenta agarra y empieza a decir, porque no puede haber un gobierno rico y un pueblo, y quería Claro, que pobre. todos Y el gritaran coreo, con ¿no? todas sus fuerzas, ¡pobre! Sí, claro, Y pues, claro. ¿sabes qué? Fueron poquitos. Muy poquitos, pero se escuchó la referencia, y la referencia de todas maneras es a quien ideó la frase, ¿no? Sí, De todas maneras. pero Muy ese- apagada, por eso digo que termina pesando. es la doctrina, que te Claro, enseñan la de esta doctrina. nueva lengua. Sí, la doctrina del régimen. Pero fíjate que, bueno, perdón, rapidísimo antes, porque se me va a ir el asunto de las cifras y me quedé con la idea del impuesto. Para regresar al asunto del impuesto y el anuncio, por ejemplo, de la gobernadora que dijo que Cozumel y Otompe Blanco en el caso de Otompe Blanco van a renovar lo del el régimen fronterizo, a Cozumel lo van a integrar. Y bueno, yo escribí ayer la idea de que este tipo de estímulos pudiera salvar, porque digo, todavía no estaba el detalle, ¿no? Salvar la economía considerando que ya salvaron el año de cruceros, postergando el cobro del DNR. Pero cuando uno analiza ya en frío lo que implica, dices, pues es que en realidad no va a tener ningún impacto. O la pregunta sería para la gente del sur, si siente que el régimen fronterizo ha modificado o beneficiado de fondo su bolsillo. Olvídese del discurso, el bolsillo, la ida al súper, la ida al mercado, la compra del pollito, la compra de los tomates. No ha impactado realmente de fondo, no ha sido perceptible. Y en consecuencia, si el DNR no se modifica como está proponiendo el senador Segura, que se modifique el monto, porque después de julio del 2025 se va a empezar a cobrar y va a empezar a impactar en temporada baja. Ojo, porque la temporada alta de cruceros es pues en los primeros 4 meses del año. Si después de la segunda mitad se empieza a cobrar, parece que pues ya no va a impactar mucho, pero el 26 viene. Y si no se modifica el monto, el golpazo va a venir, Carlos. Entonces, ojo con eso. La gente que se sube a un crucero, la mayoría lo compra 3 meses antes o 6 meses antes porque sale más económico. Si hubo prórroga es porque la mayoría de la gente que se va a subir al crucero en los próximos 6 meses ya había comprado Ya no su lo va a boleto. pagar. No tiene nada que ver el senador ahí. No, ¿Okay? de hecho, evidentemente no lo tuvo en la Ni va a sesión, bajar el senador porque ya está en el presupuesto, ni va a ser tomada en cuenta lo que diga el senador, esa es la realidad, porque ya es parte del presupuesto para el 2025. Y ya no fue parte de los acuerdos que dice que y no es parte de los acuerdos. Él no fue y no gestor en olvidemos ese que él sentido. votó a favor del presupuesto. Además, junto con Anaí. con reserva, que insistimos la vez pasada, dijimos en reserva se quedó, pero eso fue su tarea. Eso, y era lo más importante que tenía que hacer, o a tener otras, o qué alternativas me das, qué alternativas tenemos para que valga la pena que yo pague como turista $42 más para ver qué más voy a ver en Cozumel, qué más voy a ver en la Costa Maya. Porque si voy a ver lo mismo que voy a ver en Bahamas, lo mismo que voy a ver en Belice, en Aruba, pues, todas las Antillas mayores o menores, ¿no? Todo el Caribe, pues. Y otro también de los temas que están interesantes, no nos han dicho
¿qué van a hacer con la infraestructura? Hay un impuesto de $5 que pactó la gobernadora que aplaudimos en la Royal Caribbean cuando anunció $600 millones de inversión. Pero nadie nos dice en qué se van a invertir. Pero habrá que ver si todavía los invierte, ¿eh? Pero hay que ver eso. Y mira, en el canal de Zaragoza, el gobierno tiene 300 hectáreas que ya empezaron a mover, que rellenaron mangle con la arena con la que dragaron lo que ya estaba dragado. Le quitaron más arena. La parte de piedras donde había que, para poder hacer el canal, ya no se hizo. Solo está el pedazo de siempre. Bueno, otra de las cosas, se están construyendo en Mahahual, a 15 kilómetros de Mahahual yendo a Xcalac, 2,000 residencias, Wow. 2,000 casas. Para que tengas una idea, el relleno del área donde estaba el Hotel Oasis se va a llevar 2 años. Solo aplanar. Solo el terraplén, pues. Sí, para que se empiecen a construir en 2 años, 2,000 casas. Impactante. Es un desarrollo impactante. Sí, por supuesto. De una empresa de Monterrey. Ah, mira. No, de donde vengan, por Dios, que se invierten los marcianos. No, claro, bueno. claro. Pero bueno, el asunto es ese. Ahora, bueno, perdón, adelante. No, si la Royal Caribbean llega a continuar con su inversión, yo no creo que le pueda subir $42 a una naviera y quitarle 7,000 millones de pesos en impuestos y no hacer nada a la naviera. Ahí está lo interesante y mire, si parecía que estábamos hablando de cosas inconexas, ahora le corono rapidísimo lo que está planteando Carlos, lo que yo aquí mismo he dicho. Sí, estamos hablando de un impuesto que se va a recaudar porque ya se determinó que se recaude. Es decir, ¿cuánto se va a alcanzar a recaudar o si va a impactar que seguramente lo hará? Pero bueno, ¿cuánto va a impactar en la industria de cruceros? Es un hecho. Pero aquí viene lo interesante. Lo que sí se recaude, ¿en qué se va a gastar? Lo planteabas al inicio y es aquí donde viene de nuevo conectar lo que ya habíamos dicho. El 70% de ese impuesto lo va a aplicar la Sedena. ¿Quiere usted de manera concreta decir, bueno, pero ¿de qué demonios están hablando? Bueno, pues ahí le va. Ayer inauguraron un tren que en teoría está concluido, pero ya le dieron 40,000 millones de pesos más. Esos 40,000 millones salen de ese impuesto, porque así está estipulado. ¿Ya? Primero. Segundo, en el 2024, que está concluyendo... Claro, es una pequeña parte la que sale de ese impuesto. Sí, pero bueno, en conjunto, a las obras emblemáticas se financian fundamentalmente. El Tren Maya lo hizo con deuda y con DNR. Y para este 2024, el gobierno federal determinó que absorba ese impuesto, o mejor dicho, que lo tome y ellos lo apliquen, porque no solo van a hacerlo para terminación y mantenimiento de esos proyectos, sino otras obras como la infraestructura carretera. Y era parte de lo que quería decir. La administración estatal, en gestión con el gobierno federal, nos dijo que cuando terminaran el Tren Maya, iban a iniciar el mantenimiento carretero. ¿Es correcto? Bueno, pues ese impuesto se supone debe ser también utilizado para el mantenimiento de todas las carreteras estatales afectadas por las obras del Tren Maya. Ya lo inauguraron ayer domingo. Bueno, ¿cuándo inicia el mantenimiento carretero? Ya inició. Sí, pero ese es mantenimiento. El bacheo. Básicamente. ¿Es el bacheo? Sí, pues sí, básicamente, pero no es del Programa Nacional de Infraestructura, no es el Programa Nacional de Mantenimiento Carretero que cancelaron para el 2024. Ojo, ese mantenimiento digamos que es, pues no de maquillaje, pero es emergente, no viene de eso que estamos. Entonces, ahora es tiempo de darle forma a todo, bueno, a la recaudación, a la operación del Tren Maya, a la recaudación que debe tenerse por la operación del Tren Maya y sobre todo es tiempo de ver si van a funcionar o no esos proyectos. El estímulo fiscal de Otompe Blanco que anunciaron se renueva cada año. Desde 1971 somos zona fronteriza. La zona libre que tanto nos han anunciado no funciona ni nada. Aunque Paul Carrillo dice que de todo
Los locales solo 3 están ocupados y que 3 es mejor que ninguno. Nada más que ninguna empresa de las 3 está consolidada o está funcionando. La gobernadora dijo hoy temprano que también van a tratar de modificar ese estímulo para que puedan importar otro tipo de mercancías y elevar aranceles a algunas otras. A ver, que me diga, por favor, fuera de las mercancías chinas, que están saturadas las tiendas, inundadas por todo el país, y tiendas puestas bien, no de comercio de Izazaga o de Sonora, de todo. No, tiendas bien, solamente aquí en Chetumal hay como 6 o 7. Sí, claro, algunas que ya son como imitación de esta cadena de Carlos Slim, ¿no? Que ya están incluso en las plazas. Ojo con eso porque la elevación de aranceles es una determinación nacional derivada de las presiones allá del norte. Y todavía falta el tema, ¿qué va a pasar cuando la tropa? Pero eso será en la próxima plática. Muchas gracias. Carlos, muchísimas gracias por invitarme y gracias a usted por vernos y escucharnos. No se pierda, digo, por favor, síganos en redes sociales.